Buenas noches a todos los que están en nuestro canal de YouTube, que siguen noche tras noches, jueves tras jueves, y las noches que ustedes quieran sintonizar nuestro canal de YouTube, la Iglesia Piedra Viva. Estamos saliendo todos los jueves a las 9:30. Sintoniza el canal y van a ver nuestros temas y también la serie Los Custodios del Niño o Los Protectores del Niño. Ahora, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Es nuestra asignación y el propósito. Cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestra asignación dentro de la iglesia. Cuando nosotros conocemos nuestra asignación, estamos conociendo nuestro propósito. Hemos tomado a José como la base de esta serie, porque me llamaba la atención a José. ¿Por qué José? ¿Cuál es el trabajo de José dentro del propósito de Dios con relación al plan y el convenio que hace Dios de mandar a su hijo a la cruz, a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar? Entonces José tiene algo que ver con muchas cosas. ¿En qué sentido? Que Dios le entregó una asignación, y esa asignación fue proteger al niño. Vamos a hacer lectura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18 al 25. La misma lectura que hemos estado realizando en esta serie, pero dentro de esa lectura conseguimos muchos temas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, hoy estamos desarrollando nuestra asignación, porque José vino con una asignación. Cada uno de nosotros, quiero que me entiendan, cada uno de nosotros venimos con una asignación. Y esa asignación nosotros tenemos que descubrirla. Ahora, yo le decía el turno de la mañana, esa asignación es descubierta a través de un presbiterio. Hombres y mujeres que saben, que han pasado por esas etapas, y ellos van a descubrir cuál es nuestra asignación, o nos van a educar, nos van a dar la educación cristiana para nosotros poder entender cuál es nuestra asignación o el propósito de Dios para nosotros. Por favor, la lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Señor, José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Dale. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Yo quiero desarrollar, ponme el 1:21. Ahí hay un nombre que dice, y dará a luz, 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Ahora, en el 1:20, subráyame la palabra José, hijo de David. Ahí está. El título José, hijo de David, viene de que José viene de un linaje real, de reyes, ¿ok? Partiendo de David hasta Jesús, viene una genealogía que son 14. Mateo mismo destaca esa genealogía. Ahora, quiero destacar esa parte porque el título hijo de David no solamente se le está dando a José, a Jesús se le da el título hijo de David en mayúscula. Ahora, ¿por qué? Porque José es descendiente de David, no es María, aunque María
es descendiente de la parte sacerdotal, de la tribu de Leví también. Pero José es de la tribu de Leví. ¿Qué quiere decir con eso? Que José era el que tenía que estar reinando en el tiempo del rey Herodes. Ahora, José era un súbdito de Herodes y hablando del llamamiento y de él como el hijo Jesús, nacer de él, o él es custodio de Jesús, él tenía que ser el rey. Entonces Herodes el grande, él estaba usurpando el sitio de rey. Por eso que Jesús lo llama zorra en cierta oportunidad. ¿Por qué lo llama zorra? Le dice, dile a esa zorra que yo todavía he hecho demonio y yo tengo la autoridad para hacer esto. Porque él era un usurpador, Herodes el grande, o Herodes Arquelao, que era el hijo del que toma el reinado en Judá. Ahora, como Jesús es hijo de David, Mateo también destaca que desde el capítulo 1:17, por favor, dame 1:16 y 17. 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 42 generaciones para sellar el Cristo. Desde Abraham, el padre de la fe. Ahora, me llama la atención que Cristo no solamente se le conoce como el hijo de David, también el hijo de Abraham. Dos partes. Se reconoce como autoridad, el consumidor de la fe, porque Abraham, siendo el padre de la fe, Cristo es el consumidor de la fe, dice Pablo en Hebreo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de que Cristo, hijo de David, era que desde David hasta Cristo se cuenta una genealogía de reyes, ¿ok? Se pierde esa genealogía de reyes hasta Joacim o Sedequía, se pierde. Van en la deportación de Babilonia, porque la destaca Mateo, a regresar. El que toma la situación en esa genealogía se llama Zorobabel. ¿Sí? Zorobabel. A partir de Zorobabel para adelante, ya Zorobabel era el gobernador, venía de la genealogía de los reyes de Judá. Zorobabel ya comienza y se descompone o no se continúa con esa genealogía de reyes. Por eso es que cuando llega el tiempo de José, no destacan a José como un rey, o José no es rey, pero José, según la genealogía, era el verdadero rey. Debería ser, no era. Ahora, ¿por qué no se destaca? Ahora, si podemos ya poner a José en una asignación de José, él venía de una estirpe real. O sea, él podía ser un hombre, un rey que estaba custodiando, ahora no era un rey. Dios le quita esa asignación, porque esa asignación le pertenecía a Herodes, que era un usurpador del trono de Judá, y ahora José no es un rey. José no entra en el reinado como hijo de David, porque José es hijo de David también, sino que José es un simple papá. ¿Me entendieron? Como dije, papá. Cada papá viene con una asignación. Ustedes como padres, nosotros como padres tenemos una asignación de ser padre, ¿ok? Aunque somos padres biológicamente, también somos padres espiritualmente, porque José no solamente fue el padre biológico en este sentido, porque tenía que tomar venir de un padrastro, en este caso José, pero se le adjudica la asignación a José como un padre biológico, que lo destaca Mateo, aunque no era su papá biológico, sino que el padre biológico de José era el Padre Celestial. Amén. ¿Que estamos de acuerdo? Sí, pero vamos a adjudicarle a José el padre biológico. Por eso se le da el título a José, hijo de David, y José le da el título a Jesús en mayúscula,
hijo de David. Por eso que todo judío, ellos reconocían que José era hijo de David, por lo menos Mardoqueo. Mardoqueo, Jesús se para, no era porque Mardoqueo estaba pegando gritos, búscamelo por ahí Mardoqueo, no sé dónde está Mardoqueo la cita, sino que Mardoqueo llega y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús hizo eso, Mardoqueo, no, el ciego, Bartimeo. Oye, ayúdeme por favor, ayúdeme. Mardoqueo, no, Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando dijo hijo de David, este tiene fe, este lo conozco, este sabe quién soy yo. Y él lo está llamando por el título hijo de David. Amén. Y cuando él le dice esa expresión, hijo de David, él se detiene. No era porque estaba pegando gritos, porque habían unos cuantos que estaban pegando gritos. Solamente el grito de que Jesús se detiene es porque la expresión le dio el título hijo de David. Y ahí, lee ahí, lee. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate, Jesús no se va a parar. Había unos cuantos que estaban pegando gritos. Tú puedes pegar gritos, pero si tú sabes quién es Jesús y lo llama por su título, Señor, Salvador, Redentor, mi Rey, Soberano, lo llama por su título. Por eso que tenemos que conocer los títulos del Señor, el título de Jesús, para que no te confunda en la oración. Él lo llama Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Por eso que la mujer cananea, la filocenicia, llega y dice, nosotros los perrillos comimos también de la migaja de la mesa de los señores. Lo está reconociendo como Señor. No obstante, José, que por eso me llama la atención José. José, aunque él tenía que ser, el rey tenía que ser él. Si ya se lleva la secuencia de la monarquía, el rey tenía que ser José, no Herodes. Y aunque él no era el rey, escúchame, tenía que ser el rey, él no se pegó como muchos, yo tengo que ser el rey, yo tengo que ser esto, yo tengo mi ministerio. No, tú puedes tener tu ministerio, chico, pero Dios es que te va a llevar a la cima. Si Dios te lleva, nadie te va a bajar. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios viene a tu favor, nadie podrá dañar, nadie podrá quitar, nadie te podrá quitar lo que es tuyo. Lo que Dios te dio es tuyo, ni diablo ni demonio te lo va a quitar. José vino con una asignación. No importa que yo no sea el rey, pero yo soy el papá del Salvador. Soy el papá del Salvador. Ahora yo lo que quiero que ustedes me entiendan esto. Él, el papá biológico, tenía una asignación dada por el padre de cuidar al bebé, de cuidar al niño. Y tú ves que no sale José por ningún lado. Y tú lo ves en Lucas cuando Jesús tiene 12 años, sale José por allá en el libro de Lucas. Porque él sí te revela la asignación de José en Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo presenta a Jesús como rey. Lucas lo presenta como un hombre perfecto. Marcos lo presenta como el siervo servidor. Juan lo presenta como hijo de Dios. Por eso que el emblema ahí es el águila. Entonces, como Mateo lo presenta como rey, Mateo siempre destaca a José. Y lo que quiero que haya oculto la verdadera asignación de José, que la asignación de José era ser rey. Lo dije, pero no lo destaqué en la mañana. Aquí se lo estoy descartando porque esto va para afuera. Ahora, ¿qué pasa? Él era rey. Por uno se pegó de allí, él no se aferró a eso.
Como dice Filipenses, que Jesús no se aferró a ser rey, sino que vino a morir en la tierra, vino a darnos redención a nosotros. Él era el Altísimo, Él no se aferró porque era Dios, y cosa que aferrarse, dice Pablo, sino que vino a morir en nosotros, se humilló. José no estaba peleando, José no era su asignación, no era ser celote. José, su asignación era ser padre. Y lo fue. Agarró el chamito desde pequeño, lo cuidó, lo llevó, lo arrulló, lo cuidó del frío y todo. A veces María no podía, estaba ocupada en medio del frío, arropaba a María, porque ellos fueron a Egipto. ¿Y cómo se fueron? En camello. Bueno, le dio frío. Ok, arropaba el niño, estaba pendiente del niño, Dios le hablaba. Ahora, lo que quiero destacar es que no solamente tenía una paternidad biológica, sino que tenía una paternidad espiritual. Las dos cosas. Una asignación. Yo te voy a cuidar biológicamente, te voy a dar protección y te voy a proteger espiritualmente. José, en toda la preparación que él tenía o tuvo, él preparó a Jesús en todo y llevó a Jesús ser preparado en todo lo que es la ley. Por lo primero, la educación comienza. Digan en casa. La educación comienza. José comenzó a educarlo. José comenzó a darle todo lo que Jesús necesitaba en tal sentido. Entonces, Herodes, Herodes se extrañó, él tiembla cuando estos astrónomos o sabios llegan y le dicen que ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo le digo? El rey. Porque Jesús era el rey. Y sigue siendo el rey. No era una piedra en el camino, no. Era la piedra angular. Él sigue siendo el rey. Él, el rey, sigue siendo el rey. Y viene a reinar. Entonces, en esto, cuando le dicen está el rey de los judíos, ¿por qué los sabios interpretan que había nacido el rey de los judíos? Porque era el rey de los judíos. Porque en ese tiempo él no podía reinar, porque había otro que estaba reinando. Dios no lo mandó a reinar, pero en el milenio él va a reinar con la iglesia. ¿Ya me están entendiendo? Ok, pero ¿qué pasa? Ahora, si Jesús nace príncipe para ser rey, no dice que el príncipe, el rey lo llama, ya lo reconoce como rey. Porque en la educación que le dio Daniel a ellos, Daniel dice, es el rey, no era el niño, no era el príncipe, era el rey. Ahora, si él iba a ser rey, quiere decir que su papá biológico de la línea de David, llamado José, iba a estar reinando, pero en este caso no estaba reinando. Ahora, pregúntenme, apóstol, ¿qué o pastor, qué es lo que usted no quiere decir con esto? Yo lo que quiero decirle a ustedes, aunque usted tenga una asignación, nadie le va a quitar el derecho. Aunque tú tengas una asignación, aunque tú no estés ejecutando lo que verdaderamente debería ejecutar de parte de Dios, nadie te va a quitar tu asignación. Si esa asignación te la dio Dios, tú la estás ejecutando. Se sobreentiende, aunque Herodes estaba en el palacio, aunque Herodes estaba allá en el templo o en el palacio, Herodes estaba allá, pero el que tenía que estar reinando era José. Ahora, dos asignaciones. Quiere decir que José, aunque viene de una genealogía, de un estirpe real, él no se da por creído o engreído que tenía que pelear con esa estructura. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Dios? Dios le da una asignación. Y la primera es ser padre, paternidad. Yo le decía en las entregas anteriores, yo le decía que no solamente Dios hizo a José padre, también José era hijo, ¿ok?
Era hijo de Dios. Aquí estamos viendo que el ángel Gabriel, cuando le da la noticia, ¿de dónde viene el ángel? ¿De la tierra o del cielo? ¿Era un ser humano o un ser espiritual? ¿Y qué le estaba enseñando el ángel a José en las instrucciones que le estaba dando? Estaba dando instrucciones espirituales. Sí. Entonces José no solamente era el papá, en este caso el papá biológico de Jesús, sino también era el papá espiritual, porque lo cuidaba espiritualmente. Aunque Jesús espiritualmente hablando y biológicamente, que lo engendró fue el Padre, ya yo le dije a la semana pasada, fue el Padre de arriba, el Padre celestial fue el que lo engendra, por obra y gracia al Espíritu Santo, y es su Padre espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la tierra, Él le da una asignación a José para que ejecutaran en la tierra las dos dimensiones, siendo padre biológico y también padre espiritual. Ahora, ¿por qué hablamos en la parte biológica, siendo el padre adoptivo? ¿Por qué hablamos? Porque tengo que aclarar porque estoy por las redes. ¿Por qué hablamos de la parte biológica? Porque el padre nunca le quitó a José el título hijo de David conforme a la genealogía. Nunca se lo quitó. Y a David siempre decía, los profetas decían a David, de ti va a salir un varón que no se va a sentar en tu trono. No estaba hablando de Salomón, ni tampoco de Roboam. Estaba hablando de Jesús. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, cuando Dios da esa comparación, o las Escrituras nos da esa comparación, podemos decir en este estudio, en esta predicación, que José, no obstante, era biológico, como también era espiritual, porque poseía el mismo título que tenía Jesús, hijo de David. Lo que pasa es que Jesús se le adjudica el título en mayúscula, porque después de él no hay más hijo de David, solamente él, como rey en tal sentido. Ok, seguimos. Dame el otro texto. ¿Cuál era? Del 13 en adelante. De Mateo, sí. 2:13, sí. Léalo. 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ahora bien, quiero destacar que no era cualquier ángel. O sea, vea, hay una equivocación en la angelología. La angelología es el estudio de los ángeles. Okay. Cuando estudiamos los ángeles, a veces los teólogos o los expertos en filosofía y letra, ellos estructuran el rango de ángeles, pero cuando se habla del ángel Gabriel y estos ángeles que aparecieron aquí, no son cualquier ángel, son ángeles de autoridad, son ángeles que Satanás, Lucifer, no podía detenerlo a esos ángeles.
Esos ángeles cuando salían con un mensaje, era un mensaje. O sea, un querubín como Lucifer no podía detener estos ángeles porque eran ángeles de rango. Por eso es que no destacan el rango angelical de estos ángeles que están apareciendo aquí, o supuestamente es Gabriel, porque Gabriel fue el que le hizo seguimiento al niño hasta que Jesús crece. O sea, algunos historiadores dicen que es Gabriel. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Si es otro ángel, tiene que ser un ángel de rango como Gabriel, porque podemos decir que, porque se puede pensar que Satanás, en la esfera de ángeles, en los rangos angelicales, como él es querubín, puede agarrar a Gabriel o a cualquier ángel de rango menor y darle un cocorrón y dice, ¿qué fue lo que tú vienes a decir? Tú no vas a decir esto aquí. No, era un ángel que venía con tanto rango y con tantas huestes de que venía con él, que Satanás no podía hacer nada, porque había un propósito, había una asignación y había un propósito. ¿Ya me están entendiendo? Cuando hay un propósito, cuando hay una asignación, hay un propósito. O sea, el propósito de Dios es que Satanás no podía estorbar, no podía detener su propósito en su Hijo Jesús. Así como no puede estorbar y no puede detener el propósito de Dios en tu vida. Él no puede venir con tu asignación. Él puede buscar alguna cosa para detenerte. Pero si tú te mantienes en la búsqueda de Dios, si tú te mantienes apegado a la ley del Espíritu de vida, si tú te mantienes obedeciendo a Dios, Él no tiene nada que buscar contigo, porque tú estás cumpliendo tu asignación, el llamado que Dios te dio. ¿Ya me están entendiendo? Entonces tú haces la pregunta. Lo que pasa es que a veces algunos maestros de la palabra, enseñando sobre ángeles, va a decir, no, que un ángel es Gabriel, por ejemplo, o cualquier ángel que está apareciendo aquí trayéndole noticia a José. ¿Tú te crees que si un ángel de talla menor o un ángel de rango menor no lo deja? No lo deja. Cuando vemos allá, no sé si era Gabriel que trajo el mensaje a Daniel, no, era el mismo ángel de Jehová, le trae un mensaje a Daniel y no quería dejar a Daniel y tuvo que llamar a Miguel. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué quiere decir? ¿Tú crees que si Satanás o Lucifer sabe la autoridad o lo que está pasando con el niño? Es importante lo que yo estoy desarrollando aquí. ¿Por qué? Porque él sabía lo que está pasando con el niño. Él sabía la cuestión de los magos. Él sabía que Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Él sabía todo. Y él sabía que el que estaba, Dios lo agarró a Jesús, a José y a María. Lo pone una esfera totalmente del espíritu para que Satanás, de ángeles, para que Satanás no vea que ese es el niño, porque Herodes persiguió al niño para matarlo. Y fue tanto el cuidado que tuvo Dios en el niño, así como lo ha cuidado a nosotros, a los niños pequeños, a los grandes, a los adultos. Siempre nos cuidó desde el mismo nacimiento de nuestra madre hasta ahora. Nos ha cuidado porque cada uno de nosotros venimos con una asignación. ¿Ya me están entendiendo? Ahora sí están entendiendo. Y aunque Satanás quiso matarte, o aunque Satanás quiso matarme a mí, matarte a ti, no pudo, porque tú y yo venimos con una asignación. Así que siéntete querida, siéntete querido, porque Dios te asignó, te llamó con un propósito y te ha asignado en la iglesia para un trabajo importante, para su gloria, para su nombre y para su gloria. Siéntete que tú fuiste llamado para eso y créatelo. Cree que fuiste asignado para eso. Si no te lo creas, ay papá, va a traer problemas. Entonces me llama la atención ver el 19. Pero después de muerto Herodes, Herodes el grande, he aquí un ángel del Señor apareció nuevamente a José, como en sueño, pero ahora en Egipto.
¿Cuál fue? Un ángel del Señor. Regresa. ¿Tú te crees que no vas a ver Satanás que el niñito estaba por ahí vivo y coleando? Tenía que saberlo, iba a saber. ¿Por qué no le hizo daño? ¿Por qué no le hizo daño? Porque el niño venía marcado por Dios con una asignación que venía a salvar a la humanidad, iba a morir, iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario por ti, por mí, venía a darnos salvación, vida eterna, venía a rescatar la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso que no, cuidadito me lo toca. Fíjate, ¿por qué no le hizo seguimiento? No le hizo seguimiento. No podía. Estaba escondido. El Padre lo tenía escondido en José y en María. Los ángeles tenían escondido a Jesús, a José y a María. Así como Él no puede tocarte a ti. La Biblia dice que tu vida, nuestra vida, está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que hay una asignación. Él tiene una asignación. José tenía una asignación de cuidar. Lee el 20, por favor. Diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dios pone el temor en José, ¿sí? Y él no se queda en Jerusalén. Él se viene a Galilea y habita en Nazaret. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta. Y también tiene que cumplirse lo dicho del profeta Isaías 61. Cuando él viene de la tentación por el enemigo, eso está en Lucas, el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado por el diablo y él llega a Nazaret, en la sinagoga donde él le entregan el libro, el rollo del profeta Isaías, y él comienza a leer Isaías 61, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Búscalo en Lucas. Léelo, por favor. Ahora vea, no lo lleva a otra parte, lo lleva a Nazaret. Había dos propósitos. En Nazaret se iba a llamar Nazareno, porque no nazareo. Ustedes van a conseguir la expresión nazareo. Sansón era un nazareo. Ya le voy a explicar. Juan el Bautista era un nazareo. Los nazareos era lo que hacían pacto con Dios de santidad, de vivir en santidad. Y ellos, el pacto consistía que se dejaban crecer el cabello y no tomaban vino ni sidra. Ese era el pacto nazareo. Pero Nazaret, Jesús de Nazaret, era habitante de Nazaret. ¿Ok? Nazaret era un pueblo, en aquel entonces era de como 120 personas, era como un caserío, era un pueblo, era bastante gente, ¿no? 120 personas, bastante gente, en un caserío. La sinagoga no era una sinagoga tan grande donde él fue, porque él se crió, fue en Nazaret. Lee, por favor. Vino a Nazaret, lee. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, era una costumbre de él ir a la sinagoga a escuchar la palabra y a leer también la palabra y a enseñar la palabra. Que era una costumbre. ¿Dónde? En la iglesia. Continúa. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjate la unción que había que dice, y vista a los ciegos, sigue, y a los oprimidos. Continúa. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vea que no se leyó la parte de Isaías 61 y a proclamar la venganza de Dios nuestro y otras cosas más. Eso se cumple en la segunda venida. Habló hasta la primera venida que se estaba cumpliendo allí. Entonces él le dice, hoy se cumple esta profecía delante de sus ojos. Lee la otra parte, 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Ahí está. Hasta esa parte. En su casa lean Isaías 61 completo. Y usted va a ver que él no lee la otra parte. Él lee hasta el cumplimiento de su primera venida. ¿Ok? Porque esa profecía de Isaías tiene doble propósito. Se cumple en la primera y en la segunda venida. ¿Ok? Tiene doble cumplimiento. ¿Ok? Hoy se cumple la profecía. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Cumple el 22, por favor. Ve lo que hacen. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, júrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Párate allí, ve, hay un texto, no sé si es Mateo, que dice que ellos se enojaron, agarraron piedra y lo querían pulsar por un despeñadero. Búscamelo por ahí, yo voy a seguir predicando. Ok, vean. Ahora, ¿por qué tocamos esta parte? Ok, él se va a la región de Nazaret y él se cría en Nazaret. Cuando tiene la tentación que va a comenzar el ministerio, él todavía no había comenzado el ministerio cuando lee en la sinagoga el libro del profeta Isaías. El ministerio no había comenzado. ¿Cuándo comienza el ministerio de Jesús? Cuando muere Juan el Bautista. Cuando Herodes Arquelaos le quita la cabeza a Juan el Bautista. Ahí comienza el ministerio de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos allí? Encontramos allí que José ya había muerto, porque cuando él hace el milagro en las bodas de Canaán de Galilea, que hace el milagro que convierte el agua en vino, José no estaba allí, estaba María. Antes de comenzar el ministerio, ya José, que era el custodio, ya José, que era el que lo guiaba, ya José, que era el que lo orientaba, no estaba vivo, ya había muerto. Algunos historiadores dicen que él había muerto para ese entonces, José. Entonces, ¿qué pasa? Él comienza su ministerio. No comienza el ministerio cuando convierte el agua en vino, porque le dice a María, mujer que esté conmigo, todavía no ha llegado mi hora. O sea, el ministerio no va a comenzar por ahora. Él estaba esperando el momento, o sea, que se cumpliese toda justicia, el momento designado por Dios, que era el tiempo que él iba a comenzar el ministerio. Ni muy antes ni muy atrás, sino el momento exacto, el tiempo exacto de comenzar el ministerio. Ahora, ¿lo conseguiste? No. Ah, bueno, eso está por ahí, debe estar Mateo por ahí. Busca, ya van, hay algunos textos aquí. Lo que pasa es que necesito una Biblia acá para dar la comparación para este texto. Ya van. Busca en la Biblia, busca Noemí, en la Biblia busca la concordancia o busca el cuadro comparativo con otros evangelios y ahí te va a dar el texto. Ahora, pasamos, dame Romanos. Ahora, ¿qué pasa con la asignación nuestra?
¿O qué pasa con nuestra asignación? ¿Qué pasa con nuestro propósito? El salmista David, en el Salmo, creo que es David, en el Salmo 138, 7 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. Ahora, Dios siempre va a cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Él lo va a cumplir. Pero en Romanos, en el capítulo 8, verso 28 dice así. Lee, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ahí habla de todas las cosas. Lo que somos llamados por Dios, lo que tú hagas o lo que te pasa es para bien. Es para bien. Tú puedes estar viendo algo que aparentemente está mal, pero si estás dentro del propósito de Dios y estás dentro de tu asignación, aunque tú lo estés viendo malo, eso te va a edificar. No te precipites, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Quédate allí, entiende que eso es para bien, aunque no entienda, porque hay cosas que no vas a entenderlo ahorita, pero lo vas a entender después. Entonces tenemos que tener cuidado que cuando Dios nos asigna en una casa, nos asigna en un propósito, tú tienes que tener cuidado de no salirte de la asignación, de no salirte del propósito de Dios para tu vida. Por eso es que dice que todas las cosas te van a ayudar para bien o te resultan para bien. Lee el 29, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escúchame, porque a los que antes conoció, Dios te conoció en un conocimiento, vale la redundancia anticipada, una presciencia. Te elige, te predestina. O sea, ahora, ¿qué es predestinación? O sea, es una palabra que tiene que ver con el tiempo y el espacio nuestro. O sea, Él te va a destinar, tu destino ya Él lo prefijó o predestinó para que tú o no, cada uno de nosotros comencemos a caminar allí en ese propósito. Pero dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que tenemos la imagen de Cristo y que tú vas a caminar conforme a como Cristo caminó. ¿Y cómo caminó Cristo? Caminó haciendo la voluntad de Dios. Okay. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Lea el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, déjame decir allí, ahora anda al Salmo 23, 6, ¿no? Ajá, mándame usted. Vea lo que vamos a conseguir en el Salmo 23, 6. Ve lo que dice. Ciertamente que ¿qué van a hacer el bien y la misericordia hacia nuestra vida? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Nos van a seguir todos los días de nuestra vida. No un día. No está hablando de un día. Es todos los días. Ahora, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo, Él nos va a guiar, va adelante. Pero detrás de nosotros viene el bien de Dios y su misericordia. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Tú puedes ver lo negativo, puedes estar viendo lo negativo en la casa de Jehová, en la casa de Dios. Tú puedes estar viendo las cosas diferentemente porque es tu percepción, es la visión que tú tienes, tu percepción, pero tú no estás viendo lo que Dios está viendo. Tú vas a ver lo que Dios ve cuando tú entres en el plan y el propósito de Dios. A veces las cosas no las vas a entender. ¿Por qué no las vas a entender? Porque es Dios que quiere pasarte por un proceso y no vas a ver lo que Dios ve.
qué? Porque si ve lo que Dios está viendo, hermano, vamos a salir corriendo. Pero Dios te dice, quédate tranquilo, porque yo tengo el control de todo. Yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar con mi bien y mi misericordia. Mi misericordia la voy a extender hacia ti, mi favor lo voy a extender hacia ti, mi bien lo voy a extender hacia ti. Así que quédate tranquilo. Pero si tú te vas antes de tiempo, no vas a disfrutar, vas a perder lo que Dios quería para ti, allí en esa casa. Pues dice, el bien y la misericordia me van a quedar un día, 2, un año, no, todos los días de mi vida. Así que el momento de tu llegada, hasta todos los días de tu vida, Dios te va a guiar, Dios te va a bendecir. Si Dios te trajo a esta casa, te trajo a esta casa con un propósito, ok, el bien y la misericordia te está guiando, conseguiste bien y misericordia, estás gordo espiritualmente hablando, estás bendecido, estás prosperado, andas en victoria. No venga para el futuro a decirme, me voy, dame un besito que me voy, yo me voy de esta iglesia y adiós. El bien y la misericordia, llegaste, Dios te está bendiciendo. Y dice la Biblia, dice, y en la casa, ¿qué? Y en la casa de Dios. ¿Dónde? En la casa del vecino. ¿Ah? En tu casa. ¿Dónde? En la casa donde Dios te ubicó cuando no eras nada. Eras un niño, te dio salud, te dio bendición, te dio salvación, te dio vida eterna, te puso unos maestros para que te ayudara, para que te enseñara. Dice la Biblia, en la casa de Jehová moraré por ¿cuántos días? Yo le preguntaba al Señor, ayúdame, ¿qué? Moraré por largos días. Largos días hasta que Cristo venga. A menos que Dios te dé dirección o te direcciona a otro sitio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hablamos del bien y la misericordia? Porque ahí está marcado el propósito de Dios. Yo creo que es el Salmo 138, 7 o 8. Búscamelo por ahí rapidito, que ya estoy cerrando. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Y después entramos Romanos 8, 30 al 32. Ok, 8. ¿Qué dice? Vamos todos. A la cuenta de 3 vamos a hacer lectura. 1, 2 y 3. Lean. Dios va a cumplir, siempre va a cumplir su propósito en tu vida. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Aunque tú veas que no estés pasando por el proceso, que Dios no está allí, Él está allí. Tienes que confiar en Dios, tienes que poner tu confianza en el Señor. Él siempre va a estar allí, Él siempre te va a ayudar, Él siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Está pasando prueba, no importa. Aunque tú veas que la cosa está mal, no está bien, no importa. Dios te va a ayudar. Él no te va a desamparar. Si la cosa está mal en Venezuela, Él nos va a ayudar. Él va a ayudar a los venezolanos. No lo va a desamparar. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Venezuela está en las manos de Dios y Él va a hacer de Venezuela lo que Él quiera hacer de Venezuela. Por lo tanto, hermano, Él no nos va a desamparar. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Él no va a desamparar Piedra Viva. Él siempre va a estar con Piedra Viva, pase lo que pase, porque Él me ha dicho, Él no me va a desamparar, porque nosotros somos obra de sus manos. Ese es el propósito. Si estamos en nuestra asignación, hermano, ese es el propósito. Hermano, hubiera un problema. Yo le decía el primer servicio, no voy a dar detalles porque
estoy saliendo por las redes. Escúchame, hubiera un problema en las iglesias donde yo me levanté. Yo di gracias por mi pastor y gracias por mi papá espiritual, porque me jalaban las orejas y me decían: ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Ahora lo otro vieron un problema, hermano. Ahora, pero Dios tenía una asignación para mí. Si yo me hubiese quedado en ese problema, yo no estuviera hablándote a ti, no te estuviera enseñándote a ti aquí hoy. Así que no te quedes en el problema. No te quedes. El diablo va a poner un chinchorro. El diablo va a poner un colchón, fruit bring o dream, un sueño acogedor. Lo va a poner ahí para que te acueste. Okay. ¿Cómo que se llama? Sweet dream, sueño, pero no, porque Él te lo va a poner allí con lujo y detalle, comodidad, pero no. Dice Dios, no te quede allí, aunque te ponga el mejor chinchorro, el mejor colchón, te puede poner una almohada de pluma, no te quede allí, porque Él te llamó con un propósito. Aunque las cosas vayan mal, aunque las cosas no vea el producto del olivo, no vea el producto del trigo, no vea el producto, la carne, el pescado, que no lo vea, Dios está allí. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, porque Dios a veces, cuando Él quiere, cumple tu capricho. Cuando Él quiere cumplirlo, te lo va a cumplir. Escucha, lo va a cumplir. Dios es bueno, Él lo cumple. Pero en proceso, Él no va a cumplir tu capricho, Él te va a procesar. En el proceso, Él lo que va a disciplinar. Ahora, ¿por qué pasamos de allí? Él te va a dar la chupeta, la barquilla. Esos niños se gozaron ayer, muchachos. Esos niños fueron contentos. Yo estoy contento porque los niños estuvieron contentos, sacamos el Congreso adelante. Ahora dame 8:30 al 32. Cerramos. No. Romanos. Ahora, ¿quién confirma el propósito? ¿Quién confirma el llamado? Un presbiterio. Lee, por favor. Los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escúchame, Dios te dio una asignación y un llamado. Tú tienes un llamado. Tú tienes una asignación dada por Dios. Y no solamente te llama, no solamente te llamó, te justifica por la fe. Él te va a justificar. ¿Qué es la justificación en el llamado? No me paré en la mañana, por aquí sí te lo voy a explicar. Justificación en el llamado es que el enemigo no va a poner duda de lo que Dios te haya dado o lo que Dios te dio. Tú no sabes cuántas dudas había puesto el enemigo en mi mente, en mi vida, para que yo no obedeciera el plan y el propósito de Dios. Rechazo, y un poco para ustedes contar, prueba, proceso, pero yo sabía que yo había escuchado la voz de Dios claramente, porque cuando uno tiene un propósito y está predestinado para hacer esa asignación que Dios nos está dando, Él nos justifica. La justificación es que va a venir problemas para tu vida, va a venir cosas que va a pasar en tu vida, pero Dios siempre va a estar contigo. Si el enemigo te va a acusar allá arriba, tú sabes que tú tienes una asignación dada por Dios. Aunque el enemigo te acuse, Dios le va a decir: déjalo quieto, déjala quieta, porque yo morí por ella y yo derramé mi sangre por ella, por él. Y no va a venir para tu vida. O sea, lo que justificó también va a glorificar. En el proceso de glorificación de Dios para nosotros, una vez que te llama, te justifica, te santifica, y viene el proceso de la glorificación una vez que seamos transformados de un abrir y cerrar de ojos en el poder de Dios. Ahora, el proceso de glorificación, vamos a tener también esta gracia, participar a esta gracia y a las bendiciones que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, que incluye la protección de Dios para nosotros. Dame el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escúchame, si Dios es por ti, si Dios está en ti, tu vida está escondida en Cristo. Si Dios está en ti, es por ti. Si Dios te llamó, te da la protección, ¿qué
cosa puede venir en contra de tu matrimonio, en contra de ti, en contra de tu empresa, en contra de tu negocio, en contra de nada. En contra de tus hijos, en contra de tu familia, en contra de la iglesia. Nada puede venir. Al menos lo que uno acepte que venga. Si uno acepta que viene, va a venir. Pero nada va a venir. Dios te dice, mira, nada viene contra ti. Dame el 32. Y para nuestro motor lo vamos a leer hasta el 38, 36. Anda, dale. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A Dios, al Padre, vino un dolor cuando entregó su Hijo. Le dolió cuando entregó su Hijo. Sí, así cuando tú entregas algo que te duele, a Dios le dolió más entregar a su Hijo. Ok, si Él lo entregó, no te va a dar, no va a arreglar tu situación laboral, tu situación económica, tu situación de techo, tu situación de vestido, tu situación de comida. Él lo va a arreglar. Él lo va a arreglar, pero entregó lo más que Él tenía. No va a arreglar tu matrimonio, claro que lo va a arreglar. No va a arreglar lo que está pasando, claro que lo va a arreglar. Ahora, el que no consiguió arreglo, allá ellos. Pero Dios, si conseguimos el arreglo en Dios, Dios lo va a hacer. Pero siempre ha sido con un presbiterio. Se confirman las cosas por un presbiterio, lo puse en la mañana. Ahora, ¿quién confirma? Un presbiterio. Dios te pone en un maestro que pasó por allí y él te indica o te dice del momento del llamado al momento de la plenitud del oficio que Dios te va a entregar para que tú tenga la asignación de parte de Dios en ese oficio. Hay un trecho. Él pone maestro, Él pone presbiterio, ministro, así como hizo Pablo, Dios con Pablo y Timoteo, Pablo con Tito, Pablo con Epafrodito, Pablo con Onésimo. Pablo lo entrenó a cada uno de ellos. Timoteo llegó a ser el pastor de toda el Asia Menor. Ahora, Pablo comenzó a ayudarlo a ellos y ellos crecieron. Si Timoteo o Tito o lo que te nombré se hubiesen salido del marco, del propósito de Dios y que Dios lo adjudicó o se lo entregó a Pablo para que Pablo lo perfeccionara y Pablo lo llevara a ser ministro como los ministros que fueron, problemas de Timoteo y de Tito. ¿Cómo están entendiendo? Del llamamiento celestial. Ahora, ¿qué pasa? Se van o se hubiesen ido como muchos que se fueron de la cobertura de Pablo fuera del tiempo y se van destiempo. Ahora, cuando se sale de un presbiterio fuera del tiempo y Dios no te habla, que por eso y te vas porque tu cabeza es dura, te vas porque no aguanta más, hermano, ya tú eres responsable de lo que pueda pasar más adelante porque te va fuera del tiempo de Dios. ¿Y se dañaron algunos? Sí, porque se fueron fuera del tiempo de Pablo. Sigue leyendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, esto te lo regalo, el 38 te lo regalo para ti. Por lo cual estoy seguro Agárralo para ti. de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si reina el amor de Dios aquí en nuestra iglesia Piedra Viva, nadie te va a apartar de ese amor, así que no te apartes de ese amor. Y ese amor, en Romanos 5:5, Romanos 5:8, fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Y ese amor también, Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo, nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nada o nadie te separe de ese amor. Nos despedimos de las redes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para el próximo jueves 9:30 estamos en contacto para seguir esta serie de enseñanza que son para edificación de toda la iglesia. Así que los hijos espirituales, pastores, apóstoles, síganos por el canal de YouTube y agarra esto para la edificación de la iglesia. Dios me les bendiga y Dios les guarde. Chao.